Metástasis es una, o si no, la adaptación latinoamericana más controversial de los últimos tiempos. Basta con escribir su nombre en YouTube para darse cuenta del cariño que le tienen a esta serie. Además de encontrar a varios colombianos pidiendo perdón en los comentarios simplemente por vivir en el mismo lugar en el que la serie se grabó. Por eso, hoy hablaremos de esta polémica adaptación de Breaking Bad, buscando a ver si entre tanta mierda se puede encontrar algo positivo. Ya que Metástasis es una, empecemos hablando sobre las adaptaciones. No todas son malas o innecesarias. Hay obras que si las traspasas de un formato a otro al pie de la letra simplemente no funcionan. Otras que necesitan una serie de cambios para poder llegar a su audiencia. Por ejemplo, The Good Doctor es una adaptación del dorama coreano Good Doctor, y aunque ame el original, reconozco que tiene diversos elementos naturales del género, que para personas no familiarizadas con el mismo puede llegar a ser algo extraño. Allí es donde una buena adaptación entra en acción. Un buen escritor es capaz de reconocer aquellos elementos que sí funcionan en una obra para su audiencia, asimismo detectar aquellos que pueden ocasionar ciertas disonancias y realizar los cambios pertinentes a los mismos para garantizar el mayor entretenimiento posible. Es así como Park Hyun pasa a ser Sean Murphy, con un trasfondo idéntico y al menos en las primeras temporadas situaciones muy parecidas, que ocurren de una forma distinta para lograr cautivar la audiencia con elementos familiares a su entorno geográfico. Quizá un problema que ocurre en el sistema de salud público de Corea se ve lejano para alguien con un sistema de salud privado como lo es en los Estados Unidos. Por eso es importante replantear estas mismas situaciones para que adquieran sentido en el contexto de nuestro público específico. Estos cambios traerán muchos aciertos y desaciertos con respecto al material original, pero son necesarios para que nuestros espectadores se sientan conectados con nuestra obra. Volviendo con Metástasis, el mayor pecado de esta adaptación es la pereza o el confort que tuvieron sus escritores al momento de mantener un guión idéntico al de su serie precursor. No aprovecharon elementos como el lugar o el contexto geográfico para jugar a su favor. Ya me explico. Parece algo hasta gracioso que en uno de los principales países productores de cocaína no se sepan hacer drogas de calidad y su producto estrella sea el cristal, que es una droga sintética. Si en Colombia el tusi es la cocaína rosa y gomela, el cristal pudo haber sido la coca azul de Metástasis. Lo anterior, claro, es solo un ejemplo que pudo haber adoptado la serie y se adaptaría mejor a su contexto geográfico y social. No obstante, hacer ese tipo de cambios significa estar dispuesto a que algo te pueda salir mal. Y los escritores terminaron eligiendo el camino seguro del éxito moderado que ya sabían que iban a tener con su audiencia local. Con esta novela ocurre algo muy parecido a lo que sucedía en las obras de teatro que se suelen hacer durante la escuela, en las que imitando a los grandes referentes del medio como Shakespeare o algún musical de Broadway, los estudiantes terminábamos interpretando una obra mucho peor actuada y notoriamente de menor presupuesto. Sin embargo, si el profesor de literatura o artes nunca nos hubiese encargado dicha obra de teatro, probablemente nosotros los estudiantes jamás habríamos tenido un contacto o un acercamiento con la misma. Ese es precisamente el propósito de una adaptación: llevar algo que naturalmente no sería consumido en un lugar determinado, pero con algunos cambios que adapten el material original para que ese público pueda disfrutarlo. Pero si en Metástasis no se hace cambio alguno más que en los nombres de los personajes y la utilería, ¿realmente era necesaria esa adaptación? ¿No se pudo haber pasado simplemente la serie doblada? Esta respuesta tiene un sí y un no. Empezaremos con el sí. Primero tenemos que volver al pasado. Es el año 2014. Para la época en Colombia muchas zonas seguían sin acceso a internet, o al menos no contaban con uno óptimo o posible en términos de precio. Si bien existían diversos servicios de televisión de paga, lo más común para las personas era tener una antena de aire que captase las señales de televisión abierta. Sé que con todo lo anterior que justo acabo de decir habrán personas de ciudad que refuten mis afirmaciones, pero recuerden que Latinoamérica funciona en especie de metrópolis. Las personas con mejor estatus social y con ello la tecnología y el avance se concentran en las ciudades principales, mientras que para el resto existe un gran abandono estatal y tecnológico. Afortunadamente, esta situación con el transcurso del tiempo ha mejorado a pasos agigantados. Sin embargo, para el año 2014 aún estaba muy presente, por lo que para esa fecha que un habitante de un corregimiento del país sintonizara AMC para ver Breaking Bad era muy improbable, si no imposible. Por ello, para que la serie original llegue a la mayoría de colombianos, los canales de televisión abierta eran su mejor oportunidad. Pero existía un problema: la audiencia específica. Tradicionalmente no es misterio que en Latinoamérica las novelas no están hechas para jóvenes que
que no tendrían problemas con el cast original de Breaking Bad en el horario novelero habitual, que es como de 8 a 10 pm. Están hechas para un público de mucha mayor edad que por estadística son sus mayores consumidores. Esto sobre todo se mantenía en el año 2014. Antes de que les impactara más fuertemente la globalización a las zonas aledañas, es muy probable que estas personas no estarían interesadas en el caso original, y que como los bloques televisivos de esas horas estaban pensados para ese público, se vio como una buena idea realizar una serie con un reparto local que adaptara al pie de la letra el material original, con la ventaja de que al ser una adaptación de una obra famosa, llame la atención de un público más joven a esos horarios. ¿Qué podría salir mal? Entendamos que esto no es algo ajeno a la historia de la televisión en todo el mundo. Es algo que se ha hecho y se seguirá haciendo mientras que el medio siga vivo y funcionando. Desde esta perspectiva, Metástasis es una adaptación necesaria, hecha para los colombianos que no tendrían de ninguna forma acceso a la obra original de Breaking Bad, hecha con un reparto local para captar su atención y pasada en televisión abierta para llegar al mayor público posible, que de otra forma no llegaría porque no poseían los medios. Pero hay un problema con este argumento. Metástasis no fue transmitida en televisión abierta hasta 2 años después de su estreno, y tampoco lo fue en inicio en los canales más populares, así que este argumento puede irse un poquito al carajo. La conclusión de este video es clara: Metástasis es una obra inferior a su predecesora. Sin embargo, al ser una copia de Breaking Bad solamente por el guión, no puede ser mala. Claro, si la comparas con el material original, es una basura. Fue un proyecto interesante con muchas decisiones cuestionables que simplemente no funcionó por la transmisión que optaron tener. Pero el lado positivo es que me sirvió para volver entre los muertos y hablar un poco sobre las adaptaciones. Así que sí existe un lado bueno en Metástasis. Si te ha gustado este video, no olvides darle a like y suscribirte para mucho más. Yo soy George Dastora y hasta pronto.